Saludos. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. En el anterior video que preparamos, con el interés de desglosar un tema que todavía se mantiene en el espectro internacional, como lo es la guerra entre Irán e Irak. En ese momento nosotros planteamos de que tenemos otros datos que queríamos darle, pero un problema eléctrico interrumpió la grabación que estábamos haciendo en ese momento y hoy estamos cumpliendo con ese deber, más bien con más criterio académico, porque la idea cuando yo hago algún tipo de planteamiento es crear cierto juicio crítico, no buscar populismo, eso de ninguna manera, porque mi perfil como persona no me lo permite, y trato de ser lo más justo posible en la interpretación de los temas. Por eso hablo de desglosar varios temas, y en ese sentido es que queremos desarrollar el mismo. Pues en esta parte es importante informarle que a la hora de yo estar grabando este video hay un alto al fuego en la guerra, una propuesta, una iniciativa del presidente norteamericano Donald Trump. Cuando más se veía ya la escalada que iba a coger más impulso, la Iglesia Católica, el Papa Pío XII, los grandes intelectuales del mundo, figuras importantes del mundo, prácticamente América entera estaban en contra de la guerra. En los Estados Unidos las encuestas decían que la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los norteamericanos no aprobaban la incursión en una guerra de los Estados Unidos que no le correspondía y que no tenía que estarse metiendo en eso. Más bien, esa era la visión en ese momento de la población norteamericana y también de intelectuales norteamericanos, de líderes del Congreso de los Estados Unidos. Inclusive ya hubo el mismo presidente Clinton hizo un comentario contrario a esa actitud, a esa decisión. Senadores de los Estados Unidos de Norteamérica, la senadora de Texas inclusive hicieron un planteamiento muy fuerte y acusándolo como de que el presidente Trump había violado la Constitución norteamericana a no consultarle o sobre esa decisión o pedir un permiso aprobatorio de parte del Congreso para poder incursionar las fuerzas aéreas norteamericanas en ese conflicto. Pues bien, el asunto es que en estos momentos hay un alto al fuego. No la guerra no ha terminado y eso tendrá sus explicaciones, la podríamos dar en un próximo tema, el por qué esa guerra tiene desde 1979 abierta entre las dos naciones, una judaica y la otra, la primera nación islámica. Es importante también decirle a ustedes que previo, 2 días antes de la decisión o 3 días antes de la decisión del presidente Trump, 2 días, se tiene la información de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una entrevista con el ministro de Defensa pakistaní. Y saliendo de la reunión, el mismo ministro de Defensa pakistaní lo que planteaba era que el presidente Donald Trump había que promoverlo para el Premio Nobel de la Paz. Para que ustedes tengan una idea, eso se está ya vendiendo en los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, quiero hacer una observación sobre la participación de muchos comentaristas y hasta periodistas escribiendo sobre este tema, que desde mi punto de vista parece ser que ellos interpretan de que en la República Dominicana o en América Latina no existen personas que no solo que estudian el tema, que han estudiado estos temas,
sino más bien que se interesan cuando se dan acontecimientos de esta naturaleza y profundizan sobre el mismo, investigan a profundidad con el interés de aprender y precisamente de que no le cuenten lo que el otro quiere que tú aprendas, que tú asimiles. Entonces, yo creo que hay que respetar a la población cuando uno opina de esta naturaleza. Yo le quiero a ustedes informar que estos temas, cuando yo lo trato, yo lo investigo. Ustedes se dan cuenta, lo que me ven, lo que estudian, lo que quieren aprender de política internacional, más bien temas de esta naturaleza, ¿saben? Deben de entender que cuando yo hago un planteamiento, Luis Yapur trata de nutrirse, además de la bibliografía, como también de las opiniones y las consideraciones de estos grandes temas, de los grandes expertos internacionales del mundo con mucho prestigio y que dominan estos temas, como el que se come una libra de arroz o una cucharada de miel. En ese sentido, yo digo esto porque comienzan a opinar de una manera y dando juicio de valor cuando no entienden de que estas informaciones hay que cualificarlas. Nosotros tenemos que entender que en una guerra la primera víctima es la información, la primera víctima es la verdad, porque los dos frentes tratan de vender las cosas que ellos quieren que ustedes puedan aprendan o tengan en la mano. Y digo esto porque Occidente, toda la prensa occidental estaba a favor de Israel, pero la prensa asiática en su gran mayoría estaba a favor de Irán. Y otros frentes de opinión mantenían un equilibrio sobre estos temas, tratando de ser más justo a la hora de poder interpretar y buscar la causa del problema. Y eso es lo que yo creo, que hay que equilibrar estos temas para no caer por el precipicio de la mentira o del populismo. Yo le digo porque vi varios comunicadores y que me sorprendieron. Por ejemplo, uno decía que a Irán le convenía el alto al fuego porque ya era un ejército que estaba liquidado. Yo me quedo con la boca y estaba liquidado y dice otro, porque en principio comenzó tirando 100 cohetes y luego nada más tiraba 3 y luego nada más tiraba 1. No entienden los esquemas de la estrategia de la guerra. Son dos ejércitos que se dan. Tú me das, yo te doy. Uno con una fuerza aérea poderosa, la mayor fuerza aérea de las grandes fuerzas militares, el gran ejército de Israel, tecnológicamente bien equipado, con tecnología de punta, de avanzada, y otro, una nación que es un búnker de guerra, que está preparada para la guerra. Y si ustedes observan el periodo que duró la guerra entre Irak e Irán, que empezó en el 1980, terminó en el 1988, duraron 8 años peleándole, pero peleándole a todo el mundo, peleándole a los Estados Unidos. Rusia no lo apoyaba en ese momento. Todos esos países vinculados a Occidente, a la política de Occidente, fundamentalmente a la de Estados Unidos, Irán le peleó. Entonces, desde mi punto de vista, en una guerra no gana nadie. Como ahora, no gana nadie. Entonces, hay que interpretar, hay que entender. Es un país que tiene 90 millones de habitantes, señores. Y tiene más de, no tengo el dato ahora mismo, pero sobrepasa el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Israel es un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Es más pequeño que la República Dominicana. Es más pequeño que Haití. Inclusive, para que ustedes tengan una idea, y de 10 millones.
de habitantes. Y dentro de los 10 millones que hay dentro de Israel, hay 3 millones de palestinos. Para que ustedes tengan una idea de la situación. La cosa hay que verla con frialdad. Entonces, en ese sentido, yo quiero terminar algunos datos que de darle a ustedes para cumplir entonces con esta fase, pero sí informándoles de que hay un alto al fuego. Y eso es lo mejor que le puede pasar al mundo. Y titulamos esto al borde del apocalipsis. Y voy a explicar por qué aquí, con un mapa que tengo aquí, que se lo voy a presentar al borde del precipicio de una guerra nuclear. Ya el Papa Pío XII ya estaba alarmado, había llamado a toda la iglesia a rezar por un mundo convulsionado, porque así empezó la Primera Guerra Mundial y así también empezó la Segunda Guerra Mundial, tirándose piedrecita, y cuando viene a ver ya convulsionaron todos los países y llevaron a este mundo a una catástrofe de guerra hasta nuclear, que concluyó con las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, que solo una se llevó más de 100,000 personas, la primera. Entonces, por ahí es que hay que comenzar a entender. Y yo le quiero decir, no, señores, lo que definió fundamentalmente ese paro, ¿usted sabe qué fue? 2 cohetes que nunca se habían utilizado. Nadie lo había utilizado en una contienda. 2 cohetes que lanzó Irán hacia Israel, que superan la velocidad de la luz 14 veces, que cuando lo lanzan, es imposible detectarlo. Y eso lanzó uno primero, el Fatah 2, algo así, y el otro no tengo el nombre. Es parecido lo mismo Oreshny que tiene Rusia. Parecido a esa tecnología. Y esos cohetes cayeron e impactaron en Israel. Lo que pasa es que la catástrofe que hubo, los daños que hizo la artillería iraní en Tel Aviv y en otro pueblo, en territorio israelí, no lo va a salir a lucir porque la información ha estado vedada todavía. Pero sí vi una entrevista que le hicieron al primer ministro Netanyahu, israelí, cuando detrás se veía todos los destrozos de edificios destrozados, que parecía como si fuera la franja de Gaza. Pero esas informaciones no van a salir. Observen algo que es interesante, porque también hay muchas cosas. Es una guerra extraña. Me parece que no se saben cuántos fallecieron en Irán. No se cree de que pasen de 50 personas, quizás mueren. Es más, si 3 o 4 o 5, eso no ha salido a relucir, exceptuando los militares y ministros que fallecieron. En Israel se habla de unas 10 personas, óigame bien. De Irán ataca una base militar, la base de Qatar, pero le dice primero a los Estados Unidos, saquen su gente, que vamos a atacar la base, porque ya ellos sabían de que iban a atacar la base más importante de los Estados Unidos en Qatar, y fue atacada. No hay un militar siquiera herido. Eso para que tenga una idea. Igual también de que ya Irán tenía la información de que Israel iba a atacar las 3 centrales nucleares en Irán, y también los Estados Unidos. Tienen informaciones. Ustedes no han oído un fallecido, nada de eso. O sea, fue una guerra más bien de disuasión. Tanto es así que el alto al fuego también surge después que, como les dije, que se da una entrevista con el primer ministro pakistaní, que tiene la bomba atómica, y es un país que hace frontera con Irán, y ya Irán había planteado que si los Estados Unidos o Israel tiraba una bomba atómica, ellos iban a atacar desde Pakistán, territorio israelí. El asunto estaba tomando ya un matiz muy fuerte, muy
extraño, hacía mucho tiempo que eso no se veía, de que estuviéramos al borde de una catástrofe nuclear, solo la crisis de los misiles del 2012, o sea, de 1962, que esa es una historia poco conocida en la República Dominicana, en América Latina, porque la tecnología y los avances informativos no estaban tan avanzados como ahora, pero ahí se estuvo al borde de una catástrofe nuclear. Nosotros tenemos una investigación sobre eso, por un trabajo de tesis que presentamos, y el asunto fue muy fuerte, muy difícil. Entonces, déjenme darle estos datos para que ustedes tengan una información. Israel tiene, se habla mínimo de unas 90 bombas nucleares. El presidente Jimmy Carter expresó antes de fallecer, él daba esa opinión de que existen unas 400 bombas nucleares. La tiene Israel. Y el experto en temas de geopolítica, el mexicano Alfredo Jalife, promedia unas 500 bombas. Algo es importante, Israel nunca firmó el tratado de no proliferación de armas nucleares y no permite tampoco la supervisión de la Agencia Interamericana de Energía Atómica de sus depósitos en el desierto de Negev en Nimona. Para ustedes vean el asunto, es algo parecido a Corea del Norte, que tampoco permite de que ninguna agencia y nadie le supervise nada y tiene la bomba atómica. Lo mismo que tampoco se lo permite Pakistán. Entonces, ahora mismo se tiene una desconfianza en contra de la Agencia Internacional de Energía Atómica porque los iraníes tienen la sospecha de que todas las supervisiones que hacía la agencia, que hoy está bajo la dirección de un argentino llamado Rafael, yo di el dato en el video anterior, Rafael Grossi, se tiene sospecha de que ellos le pasaban toda la información a Israel, y además también ellos están profundizando cómo es de que, aprovechando aquí esta parte, de que lograron penetrar a ciertas áreas para asesinar a varios líderes militares y hasta científicos, porque inclusive no fueron infiltraciones que ya en este caso filtraciones se habla de trabajadores hindú que trabajan mucho en Irán. Ya esta es otra parte, pero ya la parte de la agencia, de la función de la agencia de energía atómica o energía nuclear, la agencia internacional que está, como le dije, bajo la dirección de Rafael Grossi, el argentino. Los iraníes y todos los respetos, rusos y todo el mundo sospechan de que ellos le bajaban toda la información a Israel, y entonces ahí hay problemas de credibilidad en este caso. Entonces, otra parte que es importante que ustedes puedan entender, ¿por qué decimos de que la guerra va a continuar? Porque es una guerra, porque en el 1979 triunfó la Revolución Islámica. Ustedes recuerdan que entonces ahí toma el control político y religioso el ayatolá Ruhollah Khomeini, destronando al Shah de Irán, al Shah que era una dinastía milenaria. Entonces, el principal discurso fue que se expresó ahí con relación a Israel, fue planteando de que a Israel había que desaparecerlo, y la visión que tienen los islamistas de que Israel es un intruso dentro del territorio árabe. O sea que también hay cierta intolerancia, que el aspecto religioso, el aspecto militar, que está muy religioso, político y militar, está muy cohesionado y dirigido por el líder religioso Khomeini,
en este caso, que también participó en la revolución de 1900, en la guerra de 1979 y en la revolución islámica que llevó al poder a los islamitas en 1979, quien hoy dirige a Irán. Es parte también de ese discurso. Entonces, ahí hay un problema fuerte con relación a que le da peso, que les da fortaleza, que le da poder para que Israel pueda entonces actuar con un criterio de defensa en contra de sus principales enemigos de la zona. Eso también hay que entenderlo. Eso también hay que entenderlo. Por eso les digo que si eso no se redefine, no se va a mantener la paz, la tranquilidad y la armonía en toda esa zona del Medio Oriente. Ahora, es importante decir lo siguiente. Hay que tener en cuenta con el aventurerismo de guerra, que ahora mismo la cosa no está fácil. Si esta guerra se hubiera prolongado, ustedes pueden estar seguros que la economía del mundo se iba a decojonar. Porque esa economía depende fundamentalmente de los hidrocarburos del Medio Oriente. Pero no solo esa economía, sino que hay una serie de estrechos marítimos, por eso la geopolítica es importante tratar de interpretarla, que nada más hay que controlarlo o cerrarle el paso. Por ejemplo, miren, si Israel, o sea, si Irán cerraba, que no se lo cerró, el estrecho de Hormuz, si Israel le cierra el estrecho de Hormuz, Irán, se impedía que cruzara el 25% del petróleo que consume el mundo, que no es paja de coco, y al mismo tiempo el 35% del gas, solo por ahí. Los hutíes, por otro lado, amenazan con cerrar el estrecho de Barberma en el Mar Rojo. Ustedes recuerdan que le hundieron, o sea, que prácticamente le hunden dos portaaviones norteamericanos. Óigame bien, portaaviones en la zona, y esa gente también estaba ya metido de cabeza. Pero si esta escalada se extendía, Turquía ha estado en esto del lado óigame bien, de Irán. Pero la Unión Soviética, o sea, Rusia también al lado de Irán. China al lado de Irán. Pakistán al lado de Irán. La India se mantuvo, según se dice, neutro, nadando bajo del agua, como se plantea. Corea del Norte, la guerra ya estaba planteada en todo el continente. Entonces, si también se lograba hacer, no sé qué iba a suceder con el estrecho de los Dardanelos, o qué alianza se pudo en el futuro dar entre Rusia y Turquía. Porque se iba como un bloque, de hecho, y abren el estrecho de los Dardanelos, que permite entonces que los buques de guerra y submarinos y todo se lance hacia el Mediterráneo. Los buques rusos y de otras repúblicas también de la zona. Pero, ¿y si también se lograba cerrar también el estrecho de Malaca? Que es decisivo, que por ahí cruza, está en el Pacífico, combina el mar de la India con el Pacífico y el mar de la China. Todo eso convergen ahí. Pero que es un estrecho que cruza
por Malasia, esa parte, como si fuera el canal de Panamá, pero es un estrecho de mar. Y en Singapur, el estrecho toma una dimensión de 2.8 kilómetros. Todo eso, y cruza por ahí el 80% del comercio hacia la India y toda esa zona. Y más del 50% del petróleo del mundo. Ya la economía está paralizada. Y la economía china. Por eso le dije en el primer video que el ataque de Israel coincide con la inauguración del ferrocarril que conecta a Irán con la China a través de una ruta transatlántica y que le permitirá a la China obviar el estrecho de Malaca por un futuro conflicto militar y que los combustibles, el petróleo que le compra a Irán y toda esa zona, a Pakistán, a Turquía, por ahí pueden cruzar todo ese mercado hacia China y no tenían ningún inconveniente. Es un asunto de estrategia que hay que tratar de entenderlo y vuelvo y repito diciéndole a ustedes lo siguiente, tenemos que tratar de equilibrar la información, tener ideas más claras. ¿Quién ganó? Ahí hubo un empate. ¿Quién sufrió? La población. Eso es lo que se da. ¿Por qué tan rápido? Porque había que hacerlo. Porque la escalada estaba siendo ya peligrosa y lo supo el Pentágono, lo supo Estados Unidos. Porque ya vamos a tratar de entender, ya que hay que entender, tanto para los rusos, tanto para los americanos, para la India, todo el mundo, que ya una bomba atómica te la lanza un misil de un sitio y te cae en territorio americano, y te cae en la República Dominicana, o te cae en la Unión Soviética o en Turquía. Ya ahora ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Ya la tecnología de punta se expresa en los movimientos bélicos de los diferentes pueblos, como se expresó ahora. Y como les dije, no, hermano, que usted decía, para concluir, que usted decía que estaba lanzando 100, no eran aviones, nada de eso, eran drones, y que ahora nada más está tirando 10 y 5, no, mi hermano, uno solo que le tiraba, ya con ese valía. Con el cohete hipersónico que cayeron 2 que se probaron y eso hicieron destrozos en Israel. Entonces, ¿con quién se negocia? Para concluir, se negocia con una persona derrotada. No, se negocia cuando el otro, el contrincante, instauró respeto. Me parece que esa es de la grande victoria de la población iraní, y que instauró respeto, porque nadie va a discutir la fortaleza de Israel. Nadie va a discutirla. Pero sí, yo creo de que lo más importante es que esto se paró. Yo espero que lo de la franja de Gaza también, Israel entienda que es mejor convivir y desarrollar, que ya está bueno de tantos crímenes, que esta vida es pasajera, que los seres humanos tienen derecho a vivir en paz y nosotros tenemos que apostar por la paz. Y valoro mucho esa parte. Por eso me motivé a hacer este comentario, porque no solo que me apasiona, de hecho me apasiona, porque me gustan estos temas, sino porque creo que tengo una responsabilidad como una persona que ha estudiado estos temas, que tiene especialidades sobre lo mismo, y creo de que la población merece estar enterada. Pero quiero concluir con este mapa. Este mapa, mírenlo aquí, miren. Si ustedes lo pueden ver, lo pueden captar ahí. Si ustedes observan
la cantidad de países que hacen frontera con Irán, eso, eso le da una visión a ustedes de que aunque estén a más de 1.300 kilómetros de Israel, pero miren los países amigos de Irán, que son muy sensibles, y que son puntos rojos de violencia, que en el tablero, en este libro, el gran tablero mundial de Helsinki plantea de que es una parte muy sensible. Él le llama el caldero del Medio Oriente. Y en ese caldero, miren los países, te voy a concluir ya, miren los países que hacen frontera con Irán. Miren, Irak, frontera con Irán. Siria, frontera con Irán. Afganistán, frontera con Irán. Pakistán, frontera con Irán. Y por aquí también Arabia Saudita. En toda esta parte que te agarra que te agarra el Golfo Pérsico, toda esa parte ahí y el estrecho, toda esa área ahí. Sí, Turquía, por aquel lado, Jordania queda cerquitica, Arabia Saudita hace frontera en un punto. Si no me equivoco, es por la parte donde está el estrecho, no sé si es por aquí, o por la parte del Océano Índico, cuando se lanzan. Pero bueno, ese es el tema de geopolítica de otros días. Y la India que está cerquitica. Saben el conflicto entre la India y Pakistán, pero Pakistán tiene la bomba atómica. La India también tiene la bomba atómica. Afganistán que es un caldero. Ustedes saben que los Estados Unidos tuvieron que salir de ahí huyendo. El Turquestán está de aquel lado. Y China está mucho más distante detrás de la India. Para que tengamos una idea de que no era paje coco que ahí se estaba jugando. Démosles gracias a Dios porque este conflicto por ahora se ha parado y aspiramos que dure mucho tiempo sin que se tire un tiro nadie en ninguna de las zonas. ¿Quiénes ganaron la guerra? La llamada guerra de los 12 días, que entra a la historia, la guerra de los 12 días. Para mí nadie ganó la guerra. Para mí ha perdido la humanidad. Para mí ha perdido la insensatez. Para mí ha ganado la idiotez de los hombres. Eso fue el principal ganador. La idiotez de los hombres. Perdió, por un lado, la diplomacia. Pero gracias a Dios de que la sensatez y la prudencia prevaleció a tiempo. Que Dios lo bendiga a ustedes. Y esperamos comentar más luego.